constitución despótica. Solamente así podemos definir la nueva constitución que entrará en vigencia en Nicaragua el próximo año, eliminando la forma de gobierno como la conocemos formalmente. La separación de los poderes del Estado pasan a ser estos órganos bajo la coordinación de una codictadura bicéfala. Se eliminan una serie de derechos constitucionales y se declaran traidores a la patria a nivel constitucional a cualquier persona que piense lo contrario. Se establece la bandera del Frente Sandinista como símbolo patrio y se instaura los paramilitares a nivel constitucional bajo la supuesta figura de policía voluntario. Se establecen además serios controles para los medios de comunicación y para la Iglesia. Esta violación de los derechos constitucionales, algunas personas podrían decir de que es lo que ya ocurría en la práctica, pero es sumamente serio lo que la dictadura está planteando. Está planteando una nueva forma constitucional de ver las cosas y nosotros como opositores, como nicaragüenses, tenemos que estar conscientes de que esta violación constituye la más flagrante violación de los derechos, porque se trata de la Carta Magna, no es normal. No debemos de aceptar de que porque está ocurriendo en la práctica, porque el dictador tiene control sobre el legislativo, sobre el judicial, está bien que esté en la Constitución. Todo lo contrario, tenemos que tomar esta Constitución despótica como un elemento de nuestra lucha para recordar cuáles deben de ser los principios fundamentales de una economía, de una democracia, de una sociedad liberal en la que se respete la independencia de poderes, el respeto a los derechos fundamentales, el respeto a la libertad de culto, de asociación, de información, de participación. Todos estos elementos quedan ahora violentados en la máxima Carta Constitucional. No debemos normalizar que esta medida es simplemente una formalización de lo que ya venía ocurriendo, sino que tenemos que convertirla precisamente en nuestra forma y símbolo de lucha. Esta constitución despótica tiene y deberá ser eliminada de los anales de nuestra historia con la lucha cívica, pacífica y no violenta. Las reformas presentadas a la Constitución de Nicaragua de forma reciente y aprobadas por una Asamblea Nacional totalmente al servicio del régimen de Ortega y Murillo no son más que la constitucionalización del proyecto político de esta pareja de dictadores que pretenden, por medio, entre comillas, legales, establecer mecanismos mediante los cuales se subordina totalmente al Estado a sus deseos y aspiraciones personales, eliminando así cualquier atisbo de institucionalidad o de algún débil Estado de Derecho que pudiese quedar todavía en Nicaragua. No solamente ampliando los poderes del Ejecutivo, convirtiéndolo básicamente en un poder del Estado que rectorea a los otros poderes del Estado, cuando en cualquier país democrático la independencia entre estos poderes es un principio fundamental. Por otro lado, esta ampliación del periodo del Ejecutivo a 2 años más no tiene ninguna razón de ser, tomando en cuenta que no hubo ningún mecanismo de consulta, no se cumplió con ningún estándar mínimo para que este pudiera considerarse en algún sentido legal, lo cual no es de extrañarse cuando se vive en una dictadura. Y por último, también la legalización de la pérdida de nacionalidad por motivos políticos, un hecho que ya se venía dando de facto y que básicamente logró dar pie o logró materializarse por una serie de adefesios jurídicos y remiendos a las leyes que no tenían ninguna razón de ser, pero que ahora adquieren este rango constitucional, lo cual no es un caso aislado de Nicaragua. Esto también se ha hecho de forma reciente en Cuba. Yo creo que esto debe llamar poderosamente la atención de la comunidad internacional y de los organismos internacionales para ejercer presión de forma más efectiva, porque si no lo que vamos a ver es precisamente una consolidación
de un régimen que se ha atornillado en el poder al más puro estilo de Corea del Norte o del mismo Rusia, y un aumento en la oleada de privación de nacionalidad y expulsiones del país. Bueno, hemos conocido parte del contenido de la reforma constitucional, el manoseo a la Constitución que Daniel Ortega emprende. En este día vemos el cumplimiento de los caprichos de Rosario Murillo. Es decir, este texto resume las frustraciones de Rosario Murillo y su familia para poder lograr lo que no se hubiese podido lograr en las reglas claras y reales del juego político. Estamos ante un Daniel Ortega que cede terreno, eh, permite hacer constitucional lo que Rosario Murillo ya hacen hecho. Es decir, el nombramiento de copresidenta es exactamente facilitar el camino a Rosario Murillo, quien carece de competencia, habilidad para ganar cualquier proceso electoral legítimo, creíble y libre, y así también pavimentar el largo camino que debía trazar su hijo u otros hijos, nietos, lo que sea, para asumir lo que sería una dinastía constitucional. Hay que reconocer que Daniel Ortega y su familia en conjunto son personas que carecen de competencias, son personas que carecen de facultad y de habilidades para lograr de manera clara, responsable y limpia eh, algunas posiciones o decisiones en la vida. Y lo hemos visto que a través de sus sueños frustrados, así de esta misma manera, administran el Estado. Estamos ante una reforma constitucional que queda en evidencia que el pueblo no es presidente. Queda en evidencia que los pobres serán más pobres y que estas dos personas, estos dos ancianos, identifican a los nicaragüenses como personas ignorantes, porque es una reforma que carece de principios y evidentemente cualquier valor democrático y hasta lógico, porque es prácticamente hacerse un traje dinástico, autoritario, de control absoluto a la medida de lo que ellos dos son, dos personas que carecen de principios, ¿no? Desgraciados en el sentido político. Es decir, son desgraciados porque no tienen la habilidad natural para poderse entonces, es decir, enfrentar, presentarse a un proceso electoral y saber que no van a ganar, aún con las reglas que ellos han diseñado. Y luego, evidentemente, hay un sinnúmero de, por ejemplo, caprichos personales como elevar banderas terroristas y la bandera roja y negra a símbolo patrio. Es decir, la instrumentalización que hay del Estado para el beneficio de la familia. Porque hay que reconocer que el Estado ahora se interpreta a un círculo familiar. Ya el Estado ya no son las instituciones, el Estado ya no es administrado por el pensamiento, el beneficio, la superación y ventajas del pueblo. No, ahora es bajo los beneficios, principios, superación y ventajas de una familia en específico. Es decir, aquí se está superando 3 veces más, tanto en lo represivo como en el control político, a la dinastía de Somoza. Y evidentemente hay que rescatar algunos puntos. Por ejemplo, el nombramiento de Fidel Castro y Hugo Chávez como héroes de la nación. Eso es una aberración a los nicaragüenses y no va a ser reconocido aunque esté en ley. Al igual que una bandera rojinegra que ondee. La bandera rojinegra no representa al Estado de Nicaragua. A nosotros los nicaragüenses nos representa la bandera azul y blanco, les duela, aunque les duela. Y lo otro, evidentemente, es una institución de persecución constitucional a la iglesia, cuando te habla de que aunque el Estado es laico, ninguna orden u organización, individuo, puede hacer una actividad que atente contra el Estado de Nicaragua. Ahí existe un vacío jurídico y un vacío de interpretación, porque el Estado
Ahora, el Estado de Nicaragua se reconoce en dos personas. Es decir, cuando hablas de una actividad en contra del Estado, es una actividad en contra de Rosario Murillo y Daniel Ortega. Paremos de contar. Y lo otro, que las órdenes religiosas no pueden estar bajo control internacional o extranjero. Pero ¿qué pasa con aquellas órdenes que son órdenes que sus filiales pues están en otros países, en otras regiones, en otro continente? Entonces ahí es donde ves vos la manipulación de Rosario Murillo tocando los tuétanos de la fibra social de los nicaragüenses, eh, partiendo de que no existe una restricción ahora de que a nivel sanguíneo o de afinidad pueda ocupar esos cargos de vicepresidentes con facultades específicas, que el co o la copresidenta deben ser personas que se nombran también, es decir, ya hay una pavimentación a ese orden familiar dinástico constitucional y hay un profundo manoseo a la Carta Magna. Es decir, esto debe considerarse una aberración. También considerar las faltas de capacidades que cada uno de ellos tiene para asumir un liderazgo político real, es decir, por eso los nombro desgraciados. Y lo otro es también identificar que existe una manipulación contra los nicaragüenses al considerarnos ignorantes, pues. También llevan a la Constitución a que los traidores a la patria ya no van a tener nacionalidad, es decir, lo que han hecho en la práctica ahora ya es ley. Y el resto, pues, pasa a ser adorno, pues, es decir, ahí hay puntos en los que hay que concentrarse, porque sobre todo esto es una reforma con más de 200 cambios, donde lo único que quisieron hacer es poder maquillar el plan de sucesión, porque no había manera de que en el 2026 la familia pudiese tomar el control absoluto. Entonces se adelantan al 2026, se adelantan a la presión internacional, porque no hay tiempo que no se cumpla. Y lo que yo sí quisiera decir antes de concluir es que esta es una reforma más pendiente a la posteridad. Es decir, esto es un papel mojado que debe considerarse una vulgarización al texto de la Carta Magna, dado que ahora ya es reforma, cuando pasa a la Asamblea, evidentemente eso está aprobado, debe considerarse papel higiénico, porque esto no tiene validez social, moral en los nicaragüenses. Claro, puede ser ley como tal, pero es una ley a reformarse. Buenos días, les habla Marlon Gerardo Sáenz Cruz, el chino Enoch, tratando de ser un poco responsable. El día de ayer, cuando se supo sobre la reforma o el proyecto de reforma parcial a la Constitución, que casi fue total, que había enviado el dictador Daniel Ortega a la Asamblea Nacional y no sabíamos el contenido, nos había llegado el rumor de que había posibilidades de un régimen semipresidencialista o semiparlamentario, en el que habría una vicepresidente o un vicepresidente y un primer ministro nombrado por la Asamblea y el Ejecutivo. Teniendo en cuenta que todos los poderes del Estado son totalmente controlados por el Ejecutivo, en este caso por Daniel Ortega. La lógica te indicaba que Rosario sería vicepresidente y el primer ministro sería Laureano. Pues hoy, en la madrugada, pues tuvimos la sorpresa de que no llegara el anteproyecto como es, pues no fue mucha la diferencia, puesto que lo que se hace es incorporar o cambiar el nombre de la vicepresidencia por una copresidenta y un copresidente. Y el presidente, que al final de cuentas vienen siendo como dos vicepresidentes, pues lo único para darle el matiz de inclusión igualitaria. Esto nos indica de que sí va a ser Laureano el copresidente y Rosario, lógicamente, la copresidente.
Daniel, como presidente, conserva el control de las Fuerzas Armadas, de los organismos de seguridad, la economía nacional y las relaciones internacionales. En la concreta, lo que hemos venido diciendo siempre, que Daniel, que el poder de Rosario es un poder champú, que es el poder que le quiere dar Daniel, porque Rosario nunca ha mandado a los organismos de seguridad, ni al ejército, ni a la policía, ni tampoco sabe de economía, ni del Banco Central, mucho menos de relaciones internacionales. Entonces el poder se lo conserva siempre a Daniel y le delega una cuota de poder determinado a sus hijos, a su hijo y a Rosario, para el control de la majada. En la concreta eso es lo que se debe venir, pero además se dan otros abusos, reconociendo como símbolos patrios la bandera partidaria. Eso indica que no había tales de modernizar la Constitución como se planteó ayer cuando se conoció de que habían enviado ese proyecto de reforma parcial a la Constitución, sino que lo que está haciendo es consolidando el poder familiar dentro del Estado. Pues no hubo mucha diferencia, ¿verdad? Van a acomodar a Laureano, que en realidad tiene más capacidad, por lo menos intelectual, que Rosario. Quiero cerrar con algo sarcástico. Ahora que están planteando el canal de casi 450 kilómetros, me decía alguien por ahí que ni siquiera le han podido poner un puente en los dientes a Rosario y quieren hacer un canal de 450 kilómetros cuando ni siquiera pudieron iniciar uno de 268. Tengan muy buenos días. Les habló desde Estados Unidos, tierra de democracia, libertad y oportunidades, Marlon Gerardo Sáenz Cruz. El Chino Enoc sigue el zafarrancho dictatorial.